Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro, en la carta de los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 18. Vamos a considerar solamente un versículo, pero vamos a estar leyendo y vamos a estar considerando otras escrituras, así que no deje su Biblia por ahí. Hoy queremos compartir un mensaje que hemos titulado No te canses de orar. ¿Cómo se llama el mensaje? No te canses de orar. Bueno, vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se fijó cuántas veces dice la palabra todo? Todo viene del griego pas, que significa todo. Todo. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, en esta mañana hemos cantado, hemos adorado, Dios mío, a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros cantos, y hoy estamos ya expuestos aquí delante de ti para recibir un mensaje que nos hable. Hoy queremos que nos ilumines a través de tu Espíritu Santo para entenderlo y para recibirlo y ponerlo por obra. Sabemos, Señor, que la oración es el respirar de todo creyente y es la manera por la cual nosotros nos comunicamos y respondemos, Señor. Es a través de tu palabra, pero también es a través de la oración. Así que permíteme compartir este mensaje que has puesto en el corazón, y que cada uno de nosotros salgamos de aquí transformados, cambiados, con una determinación. No te canses de orar. No te canses de orar. Puede tomar su lugar y, bueno, preparar su corazón. Fíjese que hablar de oración siempre no es un tema muy llamativo, porque la oración duele, la oración cuesta, la oración es sacrificial, la oración es doblar nuestras rodillas, y no todos podemos pensar que no todos tenemos el tiempo, o no todos tenemos el ánimo o las ganas, pero hablar de oración es hablar de la manera por la cual nosotros hablamos con Dios. En realidad la oración es como el respirar del creyente o de la persona. El respirar es una necesidad fisiológica de todo ser humano, así que no pensamos en cómo respirar, simplemente lo hacemos. Sería difícil el no respirar, entonces para aguantar la respiración sí es algo difícil. Algunos lo aguantarán por 20, 30 segundos, y he escuchado yo que algunos hasta por minutos, 20 minutos. Digo, wow, ¿cómo es la mente y el ser humano, verdad? El cuerpo, que pueda una persona aguantar hasta 20 minutos sin respirar. Y parece como increíble. Y tan increíble como parezca, así muchos creyentes a veces resistimos a la oración y podemos pasar días sin orar, podemos pasar días sin hablar con Dios, y es ahí donde viene el mensaje, el punto, la idea central de la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. Es de que cuando estudiamos la carta a los Efesios nos damos cuenta que es una carta que tiene mucha profundidad teológica, muchas verdades espirituales que nos dicen acerca de la posición que tiene la iglesia en Cristo Jesús, y determinan también lo que somos en Cristo. Y para dar una pequeña recapitulación a lo que es esta pequeña carta del libro de los Efesios, no sé si todos estén familiarizados, algunos ya la hayan estudiado, leído, pero para resumir en breves palabras, la carta de los Efesios es una carta que nos lleva a las alturas y termina de rodillas, termina en oración. Capítulo 1 dice que Jesús, el Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, y Él, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y preparó obras para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que somos elegidos y predestinados para que fuésemos salvos, santos, y que de alguna manera podamos servirle al Señor.
En otras palabras, ya Dios predestinó obras para que tú y yo andemos en ellas. También dice la Biblia que en Él nos hizo o tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad. Quiere decir que hoy nosotros estamos aquí porque Dios se nos ha revelado. No es porque somos mejores que otros, o porque somos más educados, o porque estamos más guapos, aunque algunos sí tienen buen porte italiano, pero en realidad es porque Dios se nos ha revelado. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dice que en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que Él hace todas las cosas según su designio. Y también dice que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras. Es de alguna manera el down payment que el Señor nos dejó, diciendo que no estaríamos solos, sino que el Espíritu Santo vendría, el Paracleto, el Consolador, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia, que nos enseñaría todas las cosas, que nos recordaría todas las cosas, amén, y que Él estaría en nosotros y con nosotros. Así que usted no es cualquier persona, usted no es una persona que solamente vino a perder su tiempo a calentar una banquilla, sino que usted es un hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que usted siéntase privilegiado, porque dice la Biblia que en esta carta que Dios nos hizo sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. También dice que en los cuales muchos de nosotros anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Pero también Efesios nos declara que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice que nosotros estábamos perdidos y que Él nos rescató en Cristo Jesús. O sea que esta carta nos lleva y nos data de que nosotros estamos juntamente con el Señor en las alturas. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Así que ya no somos extranjeros advenedizos, ya no somos personas que no tienen propósito en la vida, ya no andamos vagando como los que no tienen Cristo y no tienen esperanza. Ya no vamos ciegos siguiendo a otros ciegos, sino que ahora en Cristo somos más que vencedores. Dice la Biblia que ni lo alto ni lo profundo, ni lo pasado ni el porvenir, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. O sea que usted y yo estamos en Cristo guardados. Somos más que vencedores, somos cabeza y no cola, la iglesia de Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. O sea que usted puede sentirse importante cuando escuchamos el libro de Efesios o la carta de los Efesios, y nos declara lo que somos en Cristo Jesús. Dice que en Cristo Jesús creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, aleluya, a los principados y a las potestades en los lugares celestes. Dice la Biblia que Jesucristo en la cruz del Calvario exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en un madero. Ahora usted y yo somos vencedores. ¿Y porque Él es vencedor? Nosotros vencemos, aleluya. Usted es vencedor, así que usted tiene confianza, tiene seguridad, usted se siente seguro en Cristo Jesús. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que dice la Biblia que no seamos insensatos. Así es lo que dice la Biblia: no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. Y luego concluye el capítulo 4 diciendo algo muy práctico: las casadas, este es el versículo que más le gusta a las hermanas. Las casadas estén sujetas a vuestros maridos como al Señor. Y luego dice que los maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
¿verdad? Habiéndola purificado y perfeccionado a fin de presentársela como una iglesia sin arruga y sin mancha. Y luego habla un poco ahí de los hijos, ¿verdad? Que los hijos tenemos que obedecer al Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Y el primer mandamiento que trae promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas bien y sea larga vida sobre la tierra. Así que, jóvenes, hay que obedecer a vuestros padres. Y concluye este capítulo 6 con la armadura de Dios. La armadura de Dios. Y aquí es donde quiero enfocarme un poquito para ir metiéndome al mensaje, porque la Biblia habla de que oremos en todo tiempo, ¿verdad? Y que oremos siempre. O sea, en otra versión dice que vivamos orando, vivamos orando, vivamos orando. Y le da una importancia a la oración. Sí, le damos la importancia a la palabra, y estudiamos la palabra, y escuchamos la palabra, y predicamos la palabra, y confiamos en la palabra, y nos hacemos de la palabra. Y la palabra es nuestro baluarte. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Es la palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero en medio de la palabra también nos llama la atención de que el libro de Efesios, que nos lleva a las alturas, comienza de rodillas, termina de rodillas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podéis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este contexto, amado hermano, nos hace una referencia a un soldado romano, a una persona que pelea una batalla, y que indiscutiblemente nos dice una verdad espiritual. Número uno, nos dice que hay un adversario, vuestro adversario el diablo. Si nosotros entendemos que Dios pelea por nosotros, y Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo, y ya Dios nos dio la victoria a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, entonces también entendemos que Dios nos da solamente una petición, o una manera que tenemos que realizar nosotros, es orar. Ahora, ¿por qué tenemos que orar? ¿Por qué hablamos tanto de oración? Porque entendemos dos cosas. Número uno, que como dice el apóstol Pedro, dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, y muchos todavía no pueden entender que esto de venir a la iglesia no es solamente para decir gloria a Dios y aleluya. Que esto de venir a la iglesia no es para decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. No, que esto de venir a la iglesia no es para jugar a la iglesita, para sentirnos bien, para llorar un ratito. No es nada más para que nosotros podamos sentirnos bien por un momento, para recibir una palabra fresca, aleluya, que tiene su lugar. No es para salir motivados de este culto. No es nada más para que usted diga: ay, qué bonito estuvo el culto, el predicador, cómo Dios lo usa, o qué bonita palabra. No, esto va más allá. Hay un enemigo, hay un adversario que está buscando tu alma, que está luchando constantemente para sembrar el desánimo. La Biblia dice que el Señor
que el Señor ya nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero también dice la Biblia que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero también dice la palabra de Dios que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de las tinieblas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que me llama la atención es la palabra todo, todo. Resalta en este versículo para hacer el énfasis a la importancia de orar siempre. Orar siempre. No está hablando de una actitud religiosa, no está hablando como los musulmanes que solamente a las 12 del mediodía tienden su tapete y voltean a la Meca para hacer sus oraciones. No está hablando de oraciones o intervalos como los judíos que decían que amaban hacer oraciones largas para ser vistos por los hombres. No seáis como los hipócritas. No está hablando de una disciplina espiritual, que en eso tenemos que tener cuidado. Sí, hay que buscar momentos, hay que apartarnos de todo, hay que acallar las voces, hay que apagar la televisión, hay que apagar el celular y buscar la presencia de Dios en oración, sí. Pero aquí está hablando de una situación más profunda. No está hablando de intervalos, de venir los viernes a las vigilias congregacionales, o de venir a la oración a las 5 de la mañana, o de repente estar orando en los grupos familiares, que todo eso tiene su lugar. Y no me malinterprete, estos hombres, dice la Biblia, que entonces que orando sin cesar, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto me dice, amado hermano, que cuando dice todo es porque está dando una importancia a orar siempre. A orar siempre. Ahora, ¿qué significa orar en todo tiempo? Orar siempre. Eso significa, amado, que en toda situación de nuestra vida, en toda temporada, tengamos o no tengamos ganas, estemos sanos o estemos enfermos, estemos donde estemos, situación que tengamos que atravesar, situación que tengamos que pasar, debemos orar en todo tiempo. O sea, que no es una cuestión de si tenemos ganas de orar. No es una situación en la que decimos, bueno, voy a orar un ratito. No, es una necesidad del alma, es una necesidad del espíritu de estar en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Dijo el salmista: de mañana te buscaré, de mañana oirás mi voz. El salmista dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? Aleluya. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Esto de orar es lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que, amado hermano, esto no es una opción. Esto no es una opción. Satanás te quiere matar. Satanás te quiere ver enfermo. Satanás te quiere ver destruido. Satanás te quiere ver desanimado. Satanás te quiere ver caído. Satanás te quiere ver desanimado. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver. Hay un mundo espiritual en las regiones celestes. El diablo vino para matar, para hurtar y para destruir, amado. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar alertas. Es que nos pongamos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los lomos de la verdad y el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno. Hay una lucha espiritual en nuestra mente y en nuestros miembros. El mundo, nosotros no somos de este mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero nosotros sabemos, aleluya, que hay un deseo ardiente de buscar la presencia del Señor. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un adversario que quiere ver nuestras vidas en miseria. Hay un adversario que está latente, buscando siempre a quien devorar, esperando solamente un momento. Esto es, amado hermano, para que tú y yo tengamos conciencia de que hay uno que te quiere ver muerto. Hay uno que te quiere ver separado, divorciado. Hay uno que quiere ver a tus hijos en las drogas y en el alcohol. Hay uno que quiere ver tu vida destruida, aleluya. Pero hay uno que ya peleó la batalla. Hay uno que es grande, aleluya. Su nombre es Jesús de Nazaret. En la cruz él públicamente exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en un madero, aleluya. Hay uno que es grande, que intercede por nosotros, aleluya. Y aún mismo el Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos orar como conviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles, aleluya. Abba Padre, aquí estamos una vez más, porque Cristo es grande, porque Cristo es fiel, y porque Él es fiel, nosotros podemos ser fieles. Bendito sea Cristo para siempre. Y entendiendo esto, que hay un mundo espiritual, hay una lucha continua en el mundo. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo lo que el mundo nos presenta es para perdición. Lo que el mundo nos ofrece al presente, aleluya, pudiera ser como suave a los ojos, pero en realidad el final es muerte. Dice el proverbio: porque muchos caminos al hombre le parecen justos en su propia opinión, pero su final es muerte. Y usted y yo entendemos este principio bíblico, que así como Dios pelea nuestras batallas, también el enemigo está buscando el momento oportuno para desanimarte, para atacarte, para hacerte la lucha, la guerra. Y número 2, dice la Biblia también que debemos orar en todo tiempo, porque la carne no quiere orar, porque la carne busca sus deseos, porque aunque el libro de Efesios me lleva a las alturas y me dice que estoy juntamente sentado con Cristo en los lugares celestiales, encuentro que hay un poder en mí, que hay una ley, hay una fuerza sobrenatural en mis miembros, en mi carne, que busca las cosas que no agradan a Dios. Encuentro en mí que hay una ley. Romanos 7:18 lo dice de esta manera: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi cuerpo, en mis miembros. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque encuentro que sí, en Cristo soy vencedor, pero de pronto me levanto y traigo desánimo. Por un momento puedo declarar la palabra, decir: oh, yo vivo por la palabra, pero la realidad es que todavía hay algo. Aunque dice la Biblia que ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo a fin de agradar a aquel que le ha tomado por soldado. Aleluya. Nosotros estamos en esta carne, pero no militamos en esta carne. Pero entendemos que hay una ley, que la carne no quiere orar, que la carne no se quiere someter, que la carne quiere buscar lo suyo, que la carne es egoísta, que la carne piensa en sí, que la carne no quiere someterse a la voluntad de Dios. Y cuando entiendo esto, amado hermano, me doy cuenta. Y Pablo dice: miserable de mí, porque quiero hacer el bien que quiero, pero termino haciendo el mal que no quiero. Por eso es que la oración es importante en la vida del creyente, porque la oración es el respirar del creyente, del cristiano. La oración es el medio por el cual nosotros clamamos: Abba Padre, aleluya. Es en medio de la oración cuando decimos: Señor, aquí estoy delante de ti, desnudo, aleluya, porque tú me conoces, aleluya. Porque de repente enfrentamos situaciones, luchas, situaciones adversas que vienen a nuestra vida y decimos: Señor, ya no puedo, pero aquí estoy. Una vez más, fortaléceme, ayúdame,
levántame, Señor, porque yo no puedo. Aleluya. Es en medio de la oración, es en los altares donde mueren los hombres, es en los altares donde muere el yo, el egoísmo, aleluya, la lujuria, la soberbia. Es por medio de la oración, amado hermano, es el medio del cual, por el cual, aleluya, nosotros estamos en su presencia. Aquellos hombres dijeron: vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy, aleluya, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Bendito sea Cristo para siempre. Pero la realidad es que no tengo ganas de orar. Señor, yo sé que tú ya me diste la victoria, pero todavía tengo ganas. Yo después de 20 años, a veces le digo a mi hija, le digo a alguien, le digo: mira, tengo 20 años que yo dejé el alcohol, 20 años que entregué mi vida a Cristo, 20 años que dejé el cigarrillo de la marihuana, y todavía a veces sueño que ando marihuana, todavía a veces sueño que estoy consumiendo esa droga. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, usa todo lo que el mundo no nos presenta para seducirnos, porque encuentro que todavía el día que me descuide puedo regresar. ¿Cuántos estuvieron aquí y el día de hoy ya no están? Se descuidaron, dejaron de orar, dejaron de clamar, dejaron de depender de Dios, aleluya. Por eso es imperativo hoy en día, aleluya, orando en todo tiempo. No te canses de orar. Es en medio de la oración, amado hermano, que busca refugio. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. No podemos descuidarnos, porque en un abrir y cerrar de ojos la carne es la carne. En un momento dejamos de orar, dejamos de buscar el rostro de Dios, dejamos de buscar su presencia, y cuando menos acordamos ya estamos viendo televisión 2-3 horas, ya estamos siendo seducidos a estar viendo toda clase de cosas, aleluya. Pero cuando tú llevas una vida de oración, no es por intervalos, no es para que venga solamente por un momento, es que vivamos en oración, conectados con el cielo, aleluya. Que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Ruego que todos los hombres oren en todo lugar, dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo. Y no estoy enojado. Híjole, pero me da coraje. Dice que hablar de la oración es tan hermoso, porque son tiempos tan especiales. Y vamos a ser honestos, batallamos para orar. De repente vamos al trabajo, nos levantamos corriendo temprano y ahí vamos, y luego regresamos y tenemos actividades, tenemos cosas que hacer, vamos a servir, hacemos esto, lo otro, y llega la noche, nos pasó el día y dejaste de orar. Y así vivimos. Dicen que Dios inventó el tiempo y nosotros la prisa. Que hay gente que vive tan a prisa que tú le preguntas: ¿a qué hora son? Dice: no sé, pero ya voy tarde. En realidad, la Biblia nos insta: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Hay momentos en los que tenemos que orar. El Señor Jesucristo se llevó a aquellos 3 hombres allí en el monte, aleluya, de los olivos, en el Getsemaní, y de pronto decía: viene la hora, yo ya mi alma está afligida hasta la muerte, vamos a orar. Y los tremendos estaban bien dormidos, como muchos aquí en el culto. El hermano compartiendo, predicando, sudando, y la gloria de Dios, y el hermano allá atrás dormido. Alábale, dormilón. No levante la mano, por favor. Pero fíjese que la oración es importante, es el respirar de todo creyente. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Jesucristo. El versículo que decía la hermana, Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la vida del Espíritu es la vida de oración. La vida del Espíritu es que tú estés conectado con el cielo. La vida del Espíritu es que tú estés 24/7 orando en todo tiempo, orando, conectado. ¿Por qué? Porque qué terrible que muchas veces nosotros no sabemos ni orar, ni podemos pasar tiempos prolongados en oración, porque no sabemos orar. Y al pensar en esto,
El famoso 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar, orad sin cesar. Tenemos una necesidad grande que es la oración. Hay el tiempo de escudriñar las escrituras, de aprender las escrituras y luego así Dios nos habla a través de su palabra y nos habla y nos instruye. Dice que la Biblia que toda palabra de Dios es apta para instruir, para corregir, para redarguir y para enseñar, para toda buena obra, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Pero es a través de la oración en que tú regresas, que tienes la intimidad. Yo recuerdo que llegó un tiempo en mi vida que le dije: Señor, estoy aburrido de la oración. Estoy aburrido de la oración porque siempre es lo mismo, parece que estoy rezando. En la Iglesia Católica Romana nos enseñaron a rezar y decíamos: Santa María, ruega por nosotros, Santa María, ruega por nosotros. Y recuerdo que nos aprendíamos las oraciones de memoria. Que Jesús, José y María me acompañen noche y día. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Dios conmigo, yo con Él. Dios por delante, yo tras de Él. Dulce Madre, no te alejes, tu vista es mi no. Y se acordó, se acordó. Ruega por nosotros, ¿no? Y en realidad, ¿qué poder tiene el hacer oraciones repetitivas? No tiene ningún poder. Cuando hablamos de oración es literalmente que derrames tu alma, que derrames tu vida. Aleluya. Recuerdo cuando comencé en los caminos de Dios, las hermanas decían: hermano, es que póngase a orar. Y decía: pero ¿qué voy a decir? ¿A poco Dios me va a escuchar? Y lo primero que encuentro es que Dios oye la oración del justo y Jehová inclina su oído. Es la oración poderosa, aleluya. La Biblia está llena de hombres de fe que nos datan, que oraron al Señor, aleluya. La Biblia está llena de testimonios de gente que oraron, aleluya. La Biblia está llena de gente que levantaron su clamor: clama a mí y yo te responderé. Cuando dice que con toda oración se refiere a nuestras emociones. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean presentadas vuestras peticiones con oración y ruego. Quiere decir que nada te tiene que preocupar, que no tienes que estar afanado por nada, aleluya, sino que derrames tu corazón y que delante del Señor puedas presentar tu vida, aleluya, en oración. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno triste? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante himnos o cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todo es oración, oración, oración. Vamos al trabajo y tenemos que orar. Vamos manejando y tenemos que orar, porque no sabemos cuándo se va a manifestar una situación difícil. Pero muchas veces nosotros no dependemos de la oración. Es más, ni siquiera tenemos la capacidad para expresar nuestras emociones en oración. En toda situación de la vida hay que orar. No solo es pedir y pedir y pedir: Señor, bendíceme, ayúdame. No, la oración es expresar con Dios. Por eso decimos que ser cristiano no es tener una religión, sino tener una relación con Dios. Llegó el punto en que yo decía: Señor, siempre te digo lo mismo, siempre te digo lo mismo, ya me cansé. Pero cuando empiezas a leer la Biblia te das cuenta que empiezas a tener una conversación con Dios. Pero esto es, hermano, que usted tiene que hablar con Dios todos los días para que usted aprenda a discernir la voz de Dios. Porque hay tres voces que son iguales: la voz del mundo, la voz del mundo, la voz de el espíritu del hombre y la voz de Satanás, el diablo. Pero también está la voz del Espíritu Santo que nos enseña a discernir cuál es la perfecta y voluntad del Señor, que es la oración por medio de la palabra. Así que en toda situación de la vida tenemos que aprender a orar. El Señor siempre en la Biblia nos dice, ¿verdad?, que tenemos que buscar su rostro. Me llama la atención la vida de Daniel, que un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida solamente para guardar su vida de oración.
Yo no sé si usted ha escuchado la historia o ha leído la historia, pero dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Y llegaron los malos amigos y hicieron un edicto del rey para que él no pudiera orar. Pero a él no le importó. Él mantuvo su vida de fe y de oración. Aleluya. Es la oración importante. No puedes dejar lo urgente por lo importante. Podemos entretenernos un ratito, sí. Podemos ver una película, sí. Puede estar checando sus redes sociales, sí, pero no descuide su vida de oración, porque la oración es el todo del hombre. Es la manera por la cual nosotros nos humillamos delante de Dios para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y también las circunstancias que nos agobian. Es la oración en todo tiempo. Orad sin cesar. Así que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que hombres de oración. Hay un cantito que me gusta mucho que dice: Elías oró y el fuego cayó, oró Josué, aleluya, y el sol se paró. Dice la Biblia: por la voz, la oración de un hombre por 3 años y medio no llovió, porque Dios atendió a la voz de un hombre y le dijo: Josué, el sol, detente en Gabaón. Por la voz de un hombre. La oración del justo puede mucho y Jehová inclina su oído. Es la oración la que mueve la montaña. Es la oración la que mueve la mano de Dios. Son tus oraciones, amado hermano, aleluya, las que tienen poder, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de humillarnos delante del Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de Jehová. Cuando vendré y me presentaré delante del Dios vivo, aleluya. Por eso me encanta el libro de los Salmos, porque son oraciones genuinas, oraciones de corazón. Nos ayudan a entender cómo estos hombres hablaron con Dios. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, aleluya. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aleluya. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, aleluya. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, aleluya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, aleluya. Sino que dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, aleluya, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, roca mía, en quien he puesto mi confianza. Salmo 34, aleluya. Este pobre clamó a Jehová y Jehová le oyó y lo libró de todos sus temores, aleluya. Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, aleluya. Salmo 150: todo lo que respire, alabe a Jehová. Bendito sea Cristo para siempre. Pero si usted no conoce Biblia, si usted no la lee, ¿qué le va a decir a Dios? Oraciones egoístas, oraciones nada más pensando en usted. Es importante mantener una vida de oración para que podamos tener una intimidad con Dios, que podamos hablar con Dios, porque es en toda oración, aleluya. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Y por eso nos decimos que la oración
tiene que ser no una oración solamente por orar, por pedir, por clamar, sino también una oración en el Espíritu, orando en todo tiempo, con toda oración. Pero también dice, y súplica en el Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir en el Espíritu? Algunos de nosotros pensábamos que orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Y no me malinterprete, estamos orando por el Espíritu, sí. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da dones y nos da las lenguas de fuego según repartió, según su voluntad, su beneplácito. Pero cuando dice que oremos en el Espíritu, no se está refiriendo específicamente a las lenguas, sino que cuando dice que oremos en el Espíritu, se refiere a que seamos guiados por el Espíritu, guiados por el Espíritu. O sea, que oremos, en otras palabras, de acuerdo con la palabra. Esto quiere decir que a menudo hacemos oraciones egoístas, dirigidos por nuestras necesidades. No estoy diciendo que no debemos orar por nosotros, sino que el propósito de Dios es más grande que nuestras necesidades. Orar en el Espíritu es orar conforme a la perfecta voluntad de Dios, guiados por el Espíritu. Me llama la atención porque ahí mismo en el libro de Efesios capítulo 3 versículos 14 en adelante dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, y seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Esas son oraciones guiadas por el Espíritu. Aleluya. Porque hay un propósito más grande, dijo Pablo el apóstol, porque hay una necesidad que me es impuesta. ¡Ay de mí si no predico la palabra! Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora mi necesidad es buscar la presencia de Dios. Mi mayor necesidad es hacer la voluntad del que me envió. No se trata de mí, no se trata de mis necesidades, se trata de un propósito mayor. Aleluya. La iglesia es levantada, aleluya, para predicar la palabra. Habla la palabra, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, insta, redarguye, exhorta. Aleluya. Que tu vida sea agradable delante de Dios, que tu vida sea un testimonio vivo, un testimonio fiel. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque una persona que ora se puede sentir. En Gálatas 4 el apóstol Pablo llega a decir: hijitos míos, por quienes tengo dolores como de parto, hasta que Cristo sea glorificado en ustedes. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Tan necios sois, tan duros sois, tan duro tienen el corazón. Pero yo me duelo y me duele. Una oración que duele, una oración que llega a tener dolores hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea en vosotros. Ese tipo de oración, amado hermano, es una oración de una persona que ama a Dios y que pasa tiempo en su presencia. Hay una tarea que realizar, un propósito que cumplir. Por eso él dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Con denuedo hable de él cómo debo hablar. No está diciendo: oren por mí porque estoy pasando un momento difícil. Oren por mí porque estoy en cadenas y estoy aquí en la cárcel y me siento solo. Claro, en un momento lo dijo,
Pero Él dice: oren por mí para que siga predicando el evangelio, aunque sea con cadenas o lo que sea. Oh, yo tengo una responsabilidad que hacer. Tú y yo, amada iglesia, tenemos un propósito que cumplir aquí en la tierra. Aleluya. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. A Dios le plació salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación, y usted y yo somos responsables de compartir el evangelio de Jesucristo. Tenemos que decir a la gente que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo y que Cristo viene pronto. Aleluya. Pero es a través de la oración. Es en los altares donde muere el egoísmo. Es en la oración donde mueren los hombres. Es en la oración, aleluya, donde se acaba la lujuria, donde se acaba la soberbia, donde se acaba la altivez. Es en la oración donde desnudamos nuestra alma para decir: Señor, aquí estoy, te necesito, yo no puedo sin ti, necesito más de tu presencia. Lléname, Señor, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Aleluya. Señor, te necesito más que el aire que respiro. Yo sin ti no puedo. Dame más de tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando no llevamos una vida de oración, se puede notar. Dice que velemos con ello con toda perseverancia. Y la palabra clave es perseverancia, porque 1 de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Lucas 18:1 habla de una parábola, la parábola del juez injusto y aquella mujer. Le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Quiero detenerme un poquito y abrir un paréntesis, porque esta pregunta, cuando yo leo la Biblia, esta pregunta a mí me deja pensativo, porque la parábola nos enseña que la necesidad de orar siempre y de perseverar en la oración. Pero hay una pregunta que parece que no tiene que ver nada con la oración, y dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre en su regreso? ¿Hallará fe? Yo digo: Señor, ¿pero qué tiene que ver que si vas a encontrar fe con la oración? Y entonces me pongo a meditar y digo: bueno, es que la oración es un acto de fe. Amén. La oración es un acto de fe que significa confianza y dependencia. Confianza y dependencia. O sea, en otras palabras, que si no oramos significa que estamos peleando en nuestras propias fuerzas. Recuerdo una vez que el Señor me habló y me dijo: unas veces andas en la carne y otras veces andas en el Espíritu, pero yo no te quiero así. Yo te quiero 24 horas en el Espíritu. Y dije: Señor, ¿cómo que en el Espíritu? Sí, porque el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Me habló el Espíritu Santo y me dijo: la oración, el tiempo que tú tienes es efímero. Efímero. Y efímero significa de corta duración. Oramos por intervalos, oramos por momentos cuando tenemos ganas, y pueden pasar 1, 2, 3 días sin orar. Y por eso venimos todos trompudos al culto, y por eso venimos con el mismo lenguaje de faltos de fe, y por eso nos desanimamos, y por eso venimos a quejarnos con Dios, y por eso venimos así, todos en la pura carne, decía un hermano, en la pura chuleta. ¿Por qué? Porque no hay una vida de oración. Porque no hay una vida de oración. Pero la oración es una acción de fe que significa confianza y dependencia. Yo no puedo, pero Cristo lo hace en mí. Es en la oración donde se ganan las batallas de rodillas. Es en la oración donde dejamos nuestras cargas
donde dejamos nuestro egoísmo, nuestro orgullo, donde se acaba la soberbia. La oración nos hace humildes porque confiamos y dependemos de Dios. Le preguntaron a un pianista profesional y le dice: oye, ¿cuál es la clave del éxito? Y él dice: la perseverancia. La perseverancia. Cuando nadie me ve, yo paso horas tocando el piano y paso horas practicando y practicando y practicando, practicando. Todos los días practico, todos los días toco el piano. Tú me ves que tengo aquella facilidad, sí. Digo, pero es que es el resultado de la práctica, de la mucha práctica, de la perseverancia, todos los días, todos los días. Dice, pero yo no practico por emoción, sino por perseverancia. Por eso es que ustedes dicen que soy muy bueno tocando el piano. Pero si yo dejo de practicar un día, nadie lo nota, pero yo lo noto. Y si dejo de practicar algunas semanas, ustedes no lo notan, pero los que son músicos sí lo notan. Pero si yo dejo de practicar un mes o más, ustedes lo van a notar. Y así es en la oración. Una persona que ora se nota. Se nota. Una persona que se humilla, que es humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Lo primero que aprendemos y enseñamos es la obediencia y el sometimiento, y es con las cosas que batallamos. Cuando enseñamos las primeras clases, los primeros rudimentos aquí, decimos esto: si Señor Jesucristo se sometió a una vida de oración para llevar obediencia y sometimiento, ¿quién eres tú? Porque cuando no oras, ¿sabes qué estás diciendo? Yo soy lo suficiente y no necesito de ti. Pero cuando oramos, hermanos, entonces declaramos la grandeza y el señorío de Dios en nuestras vidas. Y con esto quiero ir terminando. El versículo dice que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Toda perseverancia. Por eso decimos, amado amigo que nos está escuchando, esto de ser cristiano no es emocional. A los pentecostales nos tachan de ser emocionales, sensacionalistas, porque dicen que brincamos, gritamos, lloramos, simplemente expresamos nuestras emociones. Aún el silencio es una forma de expresión. Pero hay que tener cuidado, porque a veces la gente sacamos pura oración, 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 oración. Y una persona que ora mucho y no lee la Biblia es un fanático. Es una persona que de repente dice: no, yo estaba en la noche y de repente se abrieron los cielos y tuve una visión y todo eso, y empiezan con cosas raras, porque todas sus oraciones son experiencias y emociones, pero no están conforme a la palabra. Y a lo contrario, aquellas personas que leen mucho la Biblia y mucho estudio y son teólogos y teólogos, pero no oran, se vuelven fariseos, jueces. Solamente están para señalar con el dedo, pero no tienen compasión por las almas. No tienen humildad y se ve en su carácter, un carácter con pompa. Yo soy el siervo de Dios. Por eso dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y la oración se tiene que sentir. Pero también dice que la oración tiene que ser también una súplica por todos los santos. Yo digo: Señor, entiendo que tengo que orar por mí y tengo que orar por los míos, pero ¿por qué el Señor nos está interesado en que oremos por otros? Y entendiendo esto, yo digo, en el Antiguo Testamento Dios les dio un mandamiento a los hombres y les dijo: amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y eso indica el nivel de amor que los hombres profesaban. En otras palabras, quiere decir que tú puedes amar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano y a tu hermana, pero no a tus enemigos.
Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo levantó el estándar de amor, porque eso es lo que nos debe distinguir. Una persona que ora no es la persona que habla mucho en lenguas, que brinca y dice, oh, shama, ka, ba, 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 ba. No, es cuánto amas. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿oíste que fue dicho? Que ustedes bendigan a los que los bendicen, saluden a los que los saludan. Mas yo os digo que ustedes bendigan a los que los maldicen y saluden a los que no les saludan. Por tanto, un nuevo mandamiento les doy: amaos los unos con los otros como yo os he amado. Esto quiere decir, amado, que en esto conocemos el amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y cuando Dios nos habla de orar por otros, quiere decir que estamos dispuestos a amar a otros, no solamente nosotros. Es fácil orar por nosotros mismos y por nuestras necesidades, pero no es fácil orar por otras personas. Y cuando dice, ámense los unos con los otros como yo os he amado, es estar dispuestos a dar la vida por los demás. Por eso decimos que la espiritualidad se mide en cuanto tú amas y en cuanto tú sirves. Si tú estás aquí en la iglesia y solamente vienes a calentar una banquilla, no te involucras en la visión de Dios, hermano, me temo y puedo decirte con toda certeza que tú no tienes una relación con Dios. Porque aquel que tiene una relación con Dios, aquel que se humilla delante de Dios y se humilla de rodillas, tiene que ser diferente y se atreve a amar y se atreve a servir a los demás. Aquel que tiene una relación con Cristo. Ezequiel 22:30, voy terminando. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Es probablemente uno de los versículos más tristes en toda la historia del pueblo de Israel. Dice la Biblia que en ese entonces el pueblo de Israel estaba en su vida espiritual caídos. Y entonces Dios dice: busqué entre ellos uno que hiciese vallado, uno que se pusiera delante de mí, uno que se doliera por la condición de sus hermanos, uno que sintiera el dolor por sus hermanos, uno que viera la necesidad de la gente, uno que se doliera por la condición espiritual de la nación, uno que se pusiera delante de mí y clamara: Señor, contra ti hemos pecado. Uno en toda la nación, pero no lo encontré. Busqué entre los hombres uno que hiciese vallado, uno que se doliera por su condición, uno que clamara delante de mí para que yo los perdonara, pero no lo encontré. Porque la condición de los judíos era irreprochable, nefasta y perversa. Ninguno se preocupaba por sus hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice: oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velen en ello con toda perseverancia. Pero también oren por todos los santos, porque ahí denota el amor que tienes para con los demás. Oren por todos los santos. Nehemías 1:1-7 dice: palabras de Nehemías, hijos de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y gran afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
esté ahora tu atento, tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Aquí yo puedo ver el corazón de un hombre que se duele. Aquí yo puedo ver un corazón que se duele por los demás. Dijimos que debemos orar en todo tiempo, porque la lucha es grande, porque Satanás está peleando por nuestras almas. Esto no es un juego. No es decir gloria a Dios, aleluya hermanito, gloria a Dios, alábale, ¿quién vive? Esto no es un juego. Satanás te quiere ver muerto. Satanás te quiere destruir. Satanás ha dicho de tu matrimonio separación, divorcio. Satanás ha decretado sobre nuestros hijos alcoholismo, drogadicción. Pero somos tú y yo los responsables de clamar delante de Dios. Somos tú y yo los responsables de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, porque la carne no quiere orar. Es fácil pasar 3 horas en el televisor. Es fácil pasar 3 horas buscando las redes sociales. Es fácil pasar 3 horas jugando básquetbol, yendo al gimnasio. Nos cuidamos el cuerpo, cuidamos nuestra alimentación, pero no cuidamos el espíritu. Pero no cuidamos el tiempo de oración. Podemos pasar días sin orar y sin buscar la presencia de Dios. Por eso venimos al culto y no sentimos nada. Hay gente que viene al culto y la gloria de Dios se manifiesta y salen así como que no haya pasado nada. ¡Wow! ¡Qué terrible! Que endurecemos el corazón, que no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos habla y nos anhela celosamente. Pero también tenemos que perseverar en la oración. Perseverancia no es por emoción, sino es una necesidad y una virtud. Hay una urgencia, tenemos que orar. Orar, decía el pastor Benjamín Paredes, padre, oren, y cuando se cansen de orar, sigan orando. Por eso yo me gozo ahora en los cultos congregacionales de oración, porque muchos de ustedes no pueden pasar ni 10 minutos en oración. Muchos de ustedes no pueden pasar 10 minutos en oración y ya no saber qué decirle al Señor. Pero qué bonito es pasar 30 minutos y nos dan las 7 y las 8 y de repente estar aquí y nos dan las 9 y las 10 y estar perseverando en oración. Señor, ya no tengo nada que decir, pero te voy a alabar. Señor, ya se me acabaron las fuerzas, pero voy a cantar. Aleluya. Señor, ya no sé qué decir, Dios mío. Solamente sé que te necesito. Sé que quiero más de ti, Dios mío. Señor, sé que yo no puedo con mis fuerzas. Padre bendito, reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, reconozco que en mis fuerzas, Señor, se acaban. Reconozco, Dios mío, que necesito más de ti, porque en un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo, la mente, Señor, la carne busca lo suyo. Oh bendito Dios, pero recuerdo de dónde me sacaste. Volteo hacia atrás y me acuerdo que yo estaba muerto en delitos y en pecados. Estaba en una cantina de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ahí perdido, poniendo música, fumando marihuana, metiéndome droga por la nariz y fumando toda clase de cosas. Aleluya. Pero hoy puedo decir que el Señor ha cambiado mi lamento en danza. Aleluya. Que era un adúltero, un fornicario, un pecador, un hombre lleno de maldad. Yo le entregué a Cristo una vida miserable. Yo vine a Cristo a decirle: Señor, te necesito, yo no puedo. Y el Señor oyó mi clamor. Aleluya. Por eso hoy podemos decir que Cristo es la respuesta para toda persona que necesite un encuentro con Él hoy. Pero también recordamos que tenemos que orar por otros. Y por eso muchos de nosotros, cuando digo que no podemos pasar tiempos en oraciones, porque no tenemos una intimidad con Dios.
Pasar tiempo en oración es tan hermoso. Yo he pasado tiempos bonitos aquí en la iglesia, y cuando viene el hermano Lugo y gloria a Dios, y brincamos y nos gozamos y nos deleitamos y decimos gloria a Dios y aleluya. Pero los tiempos más hermosos es en la presencia de Dios. Aleluya. Es cuando estás a solas, cuando viene el Espíritu Santo y te toca y te reconforta. Es en su presencia donde hay plenitud de gozo. Es en medio de la aflicción donde decimos: Señor, no entiendo por qué pasan estas cosas, no entiendo por qué, Señor, pero dependo de ti. Es en la oración cuando decimos: Señor, mi carne quiere buscar lo suyo, tengo deseos pecaminosos, pero ya no quiero vivir yo, sino que tú vivas en mí. Que mi carácter se refleje, que quiero ser como tú, quiero más de ti, de tu presencia. Nehemías dijo que cuando escuchó la afrenta de sus hermanos, se humilló, oró y ayunó y clamó al Dios de los cielos: Señor, contra ti hemos pecado. Hoy podemos escuchar las noticias de balaceras, de redadas, de gente que está sufriendo, de lluvias, de cosas, de desastres naturales, y no sentir nada. Podemos escuchar toda clase de situaciones. Podemos ver que los jóvenes se pierden cada viernes, sábado, y se van a los clubs, y mucha gente el fin de semana se va a tomar y a perderse y no sentir nada. Podemos escuchar de todo lo que pasa a nuestro alrededor y no sentir nada. Y estamos como el pueblo de Israel. Busqué entre ellos uno que se duela, uno que se humille en los altares, uno que se tire de rodillas, uno que clame por aquellos. Le dijo el Señor al profeta cuando fue a predicar a Nínive: que no te dueles de esta gente que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Solamente uno que se duela por la necesidad de los hombres, uno que se duela por la necesidad. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, las mujeres lloraban por él, le decían: Señor, ¿por qué te pasó esto? Señor, y se dolaban, se dolían y lloraban por él. Y el Señor Jesucristo le dijo: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, llorad por vuestra condición. Lloremos por la necesidad que hay en nuestro corazón y en nuestras vidas. Lloremos por la necesidad que hay, por la sequedad espiritual que hay en muchos de nosotros. Lloremos por la iglesia, lloremos por la iglesia, que estamos muchas veces preocupados por las cosas materiales y no por hacer la voluntad del que nos envió. Oren por vosotros mismos y por vuestra condición, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. Póngase en pie.